Hijo Jesús nos llevará, juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos tejiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, el amor y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Vamos a disponernos para celebrar dignamente nuestra Eucaristía en este miércoles 26 de enero, en el que celebramos la memoria de santos Timoteo y Tito. Y reconociendo pues que Dios nos ama, ponemos en el altar de Dios nuestras intenciones y necesidades. De manera especial pedimos por un año más de vida de Juliana Chipuli. ¿Dónde está? Muchas felicidades, muy bien, vamos al mole ahorita. También pedimos por nuestros hermanos difuntos, Francisco Jesús Aque, Dionisio Rosas, por María del Socorro Rosales, a un año de haber fallecido, Ernesto Cadena Orozco, Balbina Pavón, Ricardo y Edgar García, Rodolfo Torres Morteo, Margarita Jiménez, Eusebio Quevedo Romero, Esteban Casals Salas, y por todas las ánimas del purgatorio. Y sabiéndonos amados por Dios y en su infinita misericordia, le pedimos perdón diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. De nosotros. Oremos. Señor Dios, que enriqueciste con virtudes apostólicas a los santos Timoteo y Tito, concédeles por su intercesión que, viviendo justa y piadosamente en este mundo, merezcamos llegar a la patria celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con atención la palabra de Dios. De la carta del apóstol San Pablo a Tito. Yo, Pablo, soy servidor de Dios y apóstol de Jesucristo, para conducir a los elegidos de Dios a la fe y al pleno conocimiento de la verdadera religión, que se apoya en la esperanza de la vida eterna. Dios, que no miente, había prometido esta vida desde tiempos remotos, y al llegar el momento oportuno, ha cumplido su palabra por medio de la predicación que se me encomendó por mandato de Dios nuestro Salvador. Querido Tito,
mi verdadero Hijo en la fe que compartimos. Te deseo la gracia y la paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. El motivo de haberte dejado en Creta fue para que acabaras de organizar lo que faltaba y establecieras presbíteros en cada ciudad como te lo ordené. Palabra de Dios. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo, que le cante al Señor toda la tierra. Cantemos al Señor y bendigámoslo. Cantemos. Proclamemos su amor día tras día. Su grandeza anunciemos a los pueblos, de nación en nación, sus maravillas. Alaben al Señor, pueblos del orbe. Reconozcan su gloria y poder, y tribútenle honores a su nombre. Reina el Señor, digámoslo a los pueblos. El anfiazo con su poder el orbe, gobierna las naciones con justicia. De pie, hermanos. La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo. Todo aquel que lo encuentra vivirá para siempre. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago, y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir en una barca. Ahí se sentó, mientras la gente estaba en tierra, junto a la orilla. Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía: escuchen, salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida,
pero cuando salió el sol se quemaron por falta de raíz y se secaron. Otros granos cayeron entre espinas, las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. Finalmente otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo y produjeron el 30, el 60 y el 100 por uno. Y añadió Jesús: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedaron solos, sus acompañantes y los 12 le preguntaron qué quería decir la parábola. Entonces Jesús les dijo: a ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios. En cambio, a los que están fuera, todo les queda oscuro. Así, por más que miren, no verán, por más que oigan, no entenderán, a menos que se arrepientan y sean perdonados. Y les dijo a continuación: si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada de ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que, al escuchar la palabra, de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes, y en cuanto surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la semilla entre espinas son los que escuchan la palabra, pero por las preocupaciones de esta vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás que los invade, ahogan la palabra y la hacen estéril. Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha, unos de 30, otros de 60 y otros de 100 por uno. Palabra del Señor. Siéntense un momentito. Ayer celebrábamos esta festividad de la conversión de San Pablo y nos hizo recordar pues cómo Dios, a través de personas concretas, a través de ti y de mí, Dios hace su obra de salvación. Y San Pablo, un hombre que perseguía a los cristianos, un hombre que no era considerado bueno por los cristianos, Dios lo escoge como instrumento suyo para anunciar el Evangelio. Decíamos, San Pablo era un hombre lleno de fe, un hombre que buscaba a Dios, y él pensaba que lo que hacía estaba bien, hasta que Dios, Jesús, se le revela, lo ilumina, le quita esa ceguera y lo hace caminar por el sendero recto. Y ahora San Pablo no hace otra cosa más que anunciar la palabra de Dios. No puede guardar en su pecho lo que Dios ha hecho en su vida. Y creo que esto es una experiencia también que quizá hemos tenido todos cuando experimentamos esa gracia de Dios. Pues queremos que todo el mundo se entere, ¿verdad? Si simplemente cuando tenemos una alegría queremos decirlo y no nos cabe, ¿verdad?, en la boca para decirlo, pues ahora con mucho más razón cuando Dios ha hecho algo en nuestra vida, pues no hacemos otra cosa más que proclamar la palabra de Dios. Y es así como San Pablo se convierte en este apóstol de los gentiles y va más allá, no tan solo le predica a los judíos, sino que va más allá, aquellos que no conocen ni siquiera a Dios o tienen a otros ídolos. Y en este caminar San Pablo va teniendo, va juntándose, va teniendo discípulos también,
Y entre ellos tenemos a estos dos santos que celebramos el día de hoy, a Timoteo y a Tito, que también junto con San Lucas, ¿verdad?, pero hoy no lo celebramos, pero sí a Timoteo y Tito. Ellos son colaboradores muy cercanos de San Pablo, cada uno, ¿verdad?, con su experiencia de vida diversa, su carácter también, temperamento muy diverso, pero hay algo en común, ¿verdad?, que Dios los ha llamado y que anuncian la palabra de Dios, anuncian el mensaje de Dios. Timoteo quizá está un poco más cerca de San Pablo, y Timoteo es de un carácter más afable, diferente al de Tito. Tito es un hombre más fuerte, más temperamental, pero cada uno a su manera, a su forma, viven la palabra, transmiten la palabra, dan testimonio de la palabra de Dios. Decía, cada uno de acuerdo a sus características humanas muy claras, viven en su corazón pues este llamado de Dios. Y ellos van, y nos podemos imaginar, y a lo mejor decimos, pues qué bonito, ¿verdad?, ir por todo el mundo y anunciar el Evangelio. Si hoy día no es fácil anunciar este mensaje a aquellos que ya han oído hablar de Jesús, o a los mismos católicos, ¿verdad?, o a nuestros familiares, o a nuestros amigos o conocidos que conocen a Dios, a veces qué difícil es anunciarles la buena nueva. Ahora imagínense a estos dos hombres y a todos los que empezaron en la evangelización, lo complicado que sería, pero ellos, llenos del amor de Dios, hicieron muchas conversiones para gracia de Dios y para salvación nuestra. Y ese legado que tenemos nosotros hasta el día de hoy, ¿verdad?, el empuje, el amor, el cariño, la gracia de estos dos hombres y de tantos más, es la gracia de la fe que gozamos nosotros el día de hoy. Y por eso el misionero va y anuncia la palabra. Hoy Jesús nos habla de este misterio del anuncio de la palabra de Dios. Seguramente nosotros hemos asistido a algún retiro o algún momento especial en nuestra vida, hemos escuchado la palabra de Dios, o el querigma, o en la misma Eucaristía, vamos a la Eucaristía, y la palabra de Dios, de acuerdo a la situación quizá en la que estemos viviendo cada uno de nosotros, o la apertura del corazón o de la razón y del corazón a la escucha de la palabra, pues va a hacer efectos diferentes esta palabra de Dios. Y así Jesús nos explica esta parábola del sembrador y el misterio, decía, del anuncio de la palabra de Dios. Dice Jesús, va el sembrador sembrando, tirando la semilla, como vemos en el rancho, ¿verdad?, van con su bolso y meten la mano al bolso y se tira o se echa un puñito, dependiendo la manera de sembrar. Pero Jesús habla de que va tirando la semilla. Así se transmite la palabra de Dios, es para todos, se riega la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios, dice, tiene efectos muy diferentes. Ya escuchábamos cómo Jesús nos explicaba, pero cada uno puede recibir o recibe esta palabra de Dios, dice, como si esta palabra hubiera caído en el camino, pues esta palabra no alcanza a crecer, ¿verdad?, se sofoca, simplemente no crece porque no hay tierra favorable ahí. O alguna cae entre las piedras, u otras entre las espinas, y a lo mejor logra crecer tantito la planta, pero no tiene un sustento y se seca, o no alcanza a crecer porque tiene unas plantas más grandes. Así es la experiencia quizá, o así es la experiencia de la escucha de la palabra de Dios. A veces algunos nos emocionamos, ¿verdad?, cuando vamos a un retiro, y qué bueno, ¿verdad?, y la fe no es cuestión de emoción. Sí, quizá, y qué bueno que sentimos bonito, pero no se trata de sentir, ¿no?, sino de vivir esa palabra de Dios. Porque si no, vamos a caer en un fanatismo y decimos, yo voy a misa aquí porque siento bonito, ¿no? Y la misa, la Eucaristía, no es de sentir bonito, sino de escuchar la palabra y de ponerla en práctica, ¿no? ¿De qué sirve sentir bonito si yo no practico, si no doy testimonio de Dios? ¿verdad?
O a veces escuchamos el Evangelio y al final decimos, qué bonito Evangelio, ¿no? Y al final de la misa nos preguntan, ¿y de qué habló? Pues quién sabe, ya ni me acuerdo. Así, ni salimos de la iglesia, ya ni me acuerdo de qué dijo, ¿no? Porque quizá venimos distraídos, o porque no ponemos atención, o porque tenemos muchas preocupaciones. Es válido todo lo que podamos quizá decir, pero hoy Jesús nos dice de esa realidad de la palabra de Dios. Y por eso quizá nosotros podemos también examinarnos y ver que tanto somos también nosotros como esta parábola. Somos como la tierra dura del camino, o somos como las piedras, ¿no? O cuando escuchamos la palabra es caer como entre espinas, o realmente cuando escuchamos la palabra cae en tierra fértil, en tierra buena, y esta palabra crece, germina y da fruto. Este domingo, desde hace algunos apenas 3, 4 años quizás, si no me equivoco, el Papa Francisco lo nombró el Domingo de la Palabra de Dios, y en donde nos hace reflexionar de una manera especial la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida. Quizá todos tenemos una Biblia en casa, y a veces pues la tenemos ahí de adornito, va bonito, compramos una Biblia grandota, decimos, para que se vea bonita, y la tenemos ahí, qué bueno, pero tenemos que leerla, ¿no? Tenemos que hacerla nuestra, esa palabra de Dios. Qué bueno que le damos su lugar a la palabra de Dios, pero decía, no basta con sentir bonito, no basta con tener una Biblia bonita, sino poner en práctica eso que la palabra de Dios nos está diciendo. No los estoy regañando, no se sientan regañados. Es tomar conciencia pues de cuánto Dios nos ama y espera tanto de nosotros. Dios espera y nos respeta también a nosotros, pero ojalá que cada vez que vengamos a la Eucaristía vengamos con esa intención de abrir nuestro corazón, de abrir nuestro entendimiento a la palabra de Dios, y dejar que esa semilla de la palabra germine en nuestro corazón, en nuestra vida, y pueda crecer y dar fruto, y ese fruto permanezca para siempre. Que el Señor nos conceda la dicha de amar la palabra de Dios, de escucharla con amor y esperanza, y de vivir sabiendo que Dios nos ama y que la palabra nos dará vida y es el alimento para nuestra existencia. Que así sea. Imploremos, hermanos, imploremos, Señor, tu clemencia, y te pedimos que escuches con bondad las oraciones que te hemos dirigido con fe. Y después de cada petición vamos a decir, te rogamos, Señor. Para que Dios bendiga al Papa Francisco y a nuestro obispo Carlos, roguemos al Señor. Para que dirija y sostenga la labor de los que gobiernan al mundo, roguemos al Señor. Para que conceda a los que sufren tentaciones fortaleza para resistir las pruebas, roguemos al Señor. Para que nos libre de una muerte repentina y intempestiva, roguemos al Señor. Por Juliana, hoy en su cumpleaños, un año más de vida. También por nuestros hermanos enfermos, por los que sufren alguna tribulación, o la enfermedad, o la violencia, para que no se sientan solos ni abandonados por Dios. Pedimos también por nuestros hermanos difuntos, Francisco Jesús Aque, Dionisio Rosas, María del Socorro Rosales, a un año de haber fallecido, Ernesto Cadena, Balbina Pavón, Ricardo y Edgar García, Rodolfo Torres, Margarita Jiménez, Eusebio Quevedo, Esteban Casals, Noemí Obando, y por todas las ánimas del purgatorio roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestras súplicas y concede tu ayuda a todos aquellos por los que hemos orado, por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones de tu pueblo presentados en la festividad de tus santos Timoteo y Tito, y concédenos que te agrademos siempre con un corazón sincero. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de los santos Timoteo y Tito, que fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por esto, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, Timoteo y Tito, el beato Ángel Darío Acosta Zurita y compañeros mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Carlos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos, dense un signo fraternal de paz. Cordero de Dios, que
Hermanos, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Antífona de la comunión. Decimos todos: vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva. Yo estaré con ustedes todos los días, dice el Señor. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén.
Oremos. Por la eficacia de este sacramento, dígnate, Señor, confortar piadosamente con tu gracia a tus siervos, para que en la hora de la muerte puedan vencer al enemigo y merezcan pasar con tus ángeles a la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el alma de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. En la alegría del Señor podemos irnos en paz. Que tengan buena noche.